Nahuel Sosa, buenas tardes, amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo va? Mati, ¿cómo estás, Gaby? ¿Todo Hola. ¿Cómo bien? estamos? Bien, bien. Me quedé pensando un poco en lo que decías recién, Mati. Sí, sin duda. Yo creo que hay dos cuestiones que me parece que son claves siempre tenerlas en cuenta, ¿no? La primera es hacer un poco de revisión histórica de nuestro país, ¿no? Nuestro país es un país que tiene una historia de movilización. Sí. Uno a veces lo compara con otros países de América Latina y hay una particularidad argentina que hay una historia muy fuerte de ascenso social y una historia muy fuerte de ocupación del espacio público. Es decir, la movilización social suele ser en las calles y de forma constante en nuestro país. En otros países a veces es distinto, es decir, no tienen la cantidad de... Puede haber manifestaciones, pero no es, por ejemplo, en el caso de Brasil, que capaz se dio más en el fenómeno en el último tiempo. Sí. Pero uno decía, previo a Lula, capaz eran marchas muy multitudinarias, pero más esporádicamente, ¿no? A veces la forma de movilización era el paro, era otra, pero nuestro país siempre tuvo una tradición de la gente en la calle, ¿no? Obviamente, salvo los periodos dictatoriales. Entonces creo que por un lado uno dice, cuando va a nuestro país existe eso. Existe algo que vos lo dijiste muy bien, que hay una historia muy rica del sindicalismo combativo. Sí, Es decir, de las comisiones obreras internas, de Agustín Tosco, hoy capaz la mayoría dentro del trotskismo, pero también muchas otras que han sido parte de esa izquierda latinoamericanista, de un peronismo revolucionario dentro del gran espectro del movimiento sindical. Sí. Me parece que hoy el dilema que se encuentra los sectores dialoguistas es que hoy, antes, de alguna manera, supuestamente eran dialoguistas porque eran pragmáticos. Sí. ¿No? Entonces algo se conseguía, ¿no? Dialogaban y obtenían resultados. Pocos, muchos, Más, pero menos, pero obtenían, sí, ¿no? Entonces claro. era una manera de decir, bueno, nosotros vamos a ir por la estrategia del diálogo Sí. porque es una manera de resolver cuestiones que de otra forma no la conseguimos. Claro, claro. Históricamente ese fue un sector importante en la CGT y siempre fue un sector que de alguna manera tuvo con qué buscar o legitimar esa posición. Claro. Miren, nosotros dialogamos porque esto Porque y esto. y lo Claro. otro. Ahora El problema no. es que Milei Claro. nunca quiso entrar en ese juego. Claro, claro. Entonces no es un juego de toma y daca. Es muy difícil hoy sostener que conseguiste algunas ventajas en esta reforma si se aprueba aún con los cambios que se dicen que se van a aprobar. Sí. Realmente es muy difícil. O sea, tu victoria es que no te tocaron una caja de 2%. O sea, Claro, me claro. parece que ahí hay una cuestión. Y me quedo con algo más que dijiste, que el conflicto social siempre tiene una cuestión permanente, es decir, de intensidades, que a veces puede crecer, a veces puede disminuir. Eso nos permite tener indicadores de patrones, ¿no? Sí. Por ejemplo, decir, bueno, efectivamente, si un conflicto empieza a escalar, pero también tiene algo que es propio del conflicto. Digo, cuando... No estoy diciendo, creo que es una falsa analogía, pero cuando pasó el 2001, no es que se venía de una escalada ascendente de movilizaciones, ¿no? De hecho, se venía del FRENAP, o sea, había cortes de ruta. Era como un escenario medio fragmentado, ¿no? A lo que voy con esto es que muchas veces el conflicto social toma una vida propia, Sí. que uno no sabe muy bien dónde comienza y dónde termina. Es cierto. Y además es lo que incluso lo hace aún más interesante, ¿no? Que muchas veces son indescifrables, ¿no? Muchas veces ¿Quién aparece cree donde que menos tiene lo que- pensás, ¿viste? Claro. Vos decís, bueno, hubo un motín de la policía en Santa Fe y empiezan Claro. a aparecer esas cuestiones que generan como una suerte de caldo, de hartazgo que después permiten Sí, poner. sí. Por eso a mí, en algún momento lo hemos charlado, me hace mucho ruido lo de está de moda tal cosa, ¿no? La crueldad está de moda. Y bueno, qué sé yo, no sé, porque los movimientos políticos no son modas, son tensión permanente. A veces da la sensación de que algunas ideas, algunas formas, bueno, logran cierta hegemonía, a veces no, y esa tensión sucede a pesar de que el relato mayoritario diga que son hegemónicas, y a veces estallan por donde menos lo esperás, no en el sentido de estallido social, sino de que se deja de tolerar, se deja de aceptar, no por una cuestión de moda, no, che, bueno, si es una moda hay que esperar a que venga otra moda, ¿viste? Bueno, veremos qué pasa el verano que viene. Lo indescifrable de los movimientos y de los conflictos es lo que hace aún más interesantes esos conflictos. Por eso los que tienen tan en claro que ahora ya está todo dado. Ojo, es una lectura que hacen en el gobierno, pero también algunos de los sectores de la oposición que dicen, no, bueno, ya está. Es así porque ahora, no sé, los jóvenes son de derecha, porque ahora la sociedad no sé qué, porque ahora el individualismo no sé cuánto, y entonces ya está. ¿Y entonces qué haces? Ok, nos quedamos quietos a esperar que en algún momento Claro, llegue otra en moda. posición fetal, Claro. llorando hasta que esto pase. Es lo que hablábamos más temprano, un derrotismo preventivo. Dice, no, bueno, ¿para qué vamos a hacer paro si ya el paro no es lo que era antes? Bueno, pero es una herramienta.
La tenés, Está te bueno sirve. eso que decís de las modas, ¿no? Porque yo lo comparo con los que te hablan de ciclos, ¿no? Claro. García Linera, el vicepresidente de Bolivia, decía, más que hablar de ciclos hay que hablar de oleadas. ¿Por qué? Porque la idea del ciclo o de la moda te lleva a la pasividad política, porque es Claro. esta idea, bueno, entonces hay que esperar a que se termine la mona derecha a ver si ahí aparece. Sí, el péndulo. Hay que esperar que el péndulo venga para este lado. Y en realidad, en cambio, la idea de oleadas o de disputas te lleva a una idea de, no, bueno, se va, hay flujos y reflujos, hay una disputa constante, y esa moda puede no serlo en un determinado momento, y me parece que eso invita a una praxis política distinta. Vamos a la calle, perdóname, Dale, sí, Nahuel. sí. Está Lula González en el Congreso. Lula, adelante. María, sí, en las zonas volvieron y accionaron. No, muy difícil, perdóname. Lula, volvemos ahora en un minuto a ver si podemos reconectar y comunicarnos para recibirla como corresponde. Como corresponde, claro. Para, no se entiende. para entender, ¿no? qué es lo que está pasando ahí y qué nos dice Lula. Hay algunas dificultades con la señal, ¿no? Evidentemente. Pero vamos a tratar ahora en minutos de volver. Mientras lo vamos solucionando, seguimos charlando acá con Nahuel. Habías pensado algunas ideas, ¿no? Para profundizar hoy en todo esto que estamos viendo. Sí, había pensado más que nada en, a ver, dentro de todas las cuestiones y aristas que tiene la reforma laboral, me parece que hay una que es por lo menos central desde mi punto de vista, que es la idea del tiempo libre, ¿no? Sí. He dicho en términos de la reforma laboral, la idea de que se pueden fraccionar las vacaciones, los días de descanso, es decir, cómo esta suerte de que el trabajador queda a merced de cuando el empleador quiere que se tome vacaciones. Pero yo traigo a razón de que yo creo que volviendo un poco a lo que decíamos antes de la historia, siempre hubo una obsesión de las élites respecto al tiempo libre de los trabajadores. Sí. Es como que de alguna manera, por eso me parece que es peligroso que se instale ese relato, siempre se piensa que si el trabajador está haciendo uso de su tiempo libre es un vago. Sí. ¿No? Siempre hay una No idea quiere de, laburar. ¿y vos por qué no estás agarrando la pala? ¿Y vos por qué estás de vacaciones con el aguinaldo? ¿No? Siempre se cuestiona que ese trabajador pueda tener derecho al ocio, derecho al descanso. Paradójicamente, cuando las élites hacen lo mismo, se los toma como recreación espiritual, Sí. como que están, ¿no? Como que están haciendo un acto de vanguardia. Bueno, el tipo Claro. se fue a recrearse, se fue a hacer un retiro espiritual a desintoxicarse, a conectarse con nuevas tendencias, ¿no? Nueva moda, ¿no? Claro. Ahora, si el trabajador va al Malva, es que está haciendo ahí ese señor, ¿no? Si va a Punta del Este, ¿se acuerdan cuando Camioneros había puesto un hotel en Punta del Este que estaban indignados, como diciendo, ¿cómo puede ser que vayan a Punta del Este estas Claro, personas? bueno, ¿no? los hoteles sindicales en Mar del Plata, Los hoteles ¿no? sindicales de Mar del Plata, En la ¿no? época de Perón. Sí. Siempre hubo una idea, si alguno se acuerda de la política, la película de Chaplin, Tiempos Modernos, que era, bueno, ¿cómo no le quedaba un minuto sin ser productivo? ¿no? Claro. Sí. Entonces me parece que se retorna con esa idea de cuestionar permanentemente el tiempo libre de los trabajadores. Sí. Y como ustedes saben, la jornada laboral es un derecho de segunda generación y es una de las conquistas más importantes que tuvo el movimiento obrero, entre otras cosas porque fue justamente dar una disputa por politizar el tiempo. Totalmente. Es decir, politizar el tiempo es decir, bueno, ¿cuánto tiempo vos tenés para estar con tu familia, con tus seres queridos, con tus amigos, para poder estar vos con vos mismo? Para ¿no? vivir. Es decir, Sí. el tiempo es sinónimo de calidad de vida. Es decir, el tener derecho a un tiempo, al goce, al ocio, al disfrute, Sí. es calidad de vida. Y me parece que ahí es el punto donde esa hiperproductividad que se les exige, hoy convertida en esta suerte de autoexplotación, que muchas veces es peor que la explotación, al fin de cuentas me parece que no es solo discutir la jornada, sino es discutir esta idea de las vacaciones, el derecho. Vos fíjate que, por ejemplo, en el segundo peronismo, los trabajadores, Perón decía 8 horas de trabajo, 8 horas de descanso, 8 horas de recreación, Sí, ¿no? de vida. Esparci- De vida. Sí. Por eso, por ejemplo, en ese periodo había crecido la compra de camisas per cápita. Argentina fue uno de los países que tuvo mayor compra de camisas per cápita en toda América Latina. ¿Por qué? Pues salían a pasear. Salían a pasear, a la peatonal, se llenaban los teatros, los bares. Vos hablaste de Mar del Plata. Claro. ¿Qué era Mar del Plata? Salía a la noche, te empilchabas, ibas. Sí. Para hacer eso se necesita tiempo. O sea, se necesita tiempo en la medida que tengas resuelto tu vida material, ¿no? Claro, Por supuesto, estamos claro. hablando de eso. Entonces, cuando vos tenés tiempo, podés educarte, podés recrearte, podés tener otra mirada de las cosas. Me parece que acá hay algo que es muy perverso, como se ha puesto la cuestión del tiempo, esta idea de, en las sociedades del rendimiento, la autoexplotación termina siendo una forma de perder el tiempo voluntariamente, pero sobre todo, vieron que creció mucho en los últimos tiempos la idea del parásito.
Sí. Hay un estudio muy interesante que habla de cómo vos vas a redes sociales y fue creciendo la idea del parásito, ¿no? Bueno, de hecho los libertarios tienen un coso que se llama agarrar la pala, ¿no? Entonces, siempre, ¿el parásito quién es? Bueno, el parásito es el que no está haciendo lo que el patrón quiere que haga, ¿no? Es decir, el que está haciendo, le está diciendo, de alguna manera el tiempo del ocio se vuelve un acto de rebeldía, y no lo digo en tiempo, decir, bueno, yo acá corto la jornada laboral. Sí, claro. En Alemania hay casos donde si el jefe te manda un WhatsApp fuera de tu horario laboral, le puedes poner una multa. Bueno, sucedió no en esta discusión sobre la reforma laboral, sino en la anterior, y también cuando se discutía justamente la jornada laboral de 6 horas y demás, que el actual secretario de Trabajo, en ese entonces representante de la Unión Industrial Argentina, fue a la Cámara de Diputados cuando exponen los distintos sectores y se preguntó, ¿para qué quieren tiempo libre? Y él argumentaba, el actual secretario de Trabajo, Cordero. que más Julio Cordero, que más tiempo en el trabajo generaba mejores vínculos sociales con tus compañeros de trabajo. Ay, qué triste esa Entonces, gente. ¿para qué querías irte ¿Para qué, a tu casa? discutir la reducción de jornada Claro. laboral? ¿Para Claro. hacer qué? Si en el ¿Para trabajo, hacer qué? en el trabajo uno se lleva bien con los amigos, ¿no? No, Pero- yo quiero ir con mi hijo a pasear también. qué sé Y yo. aparte, fíjate que lo paradójico es que poniéndolo en los términos bien capitalistas, o sea, el capitalista De en la lógica que productividad. decía productividad. Bueno, hay experiencias que te muestran que no necesariamente En Francia. mayor tiempo es mayor productividad. Claro, la semana del 35 horas no ha recortado recortado la productividad, sino todo lo contrario. Tenemos el caso también de España, tenemos el caso de Finlandia, de Suiza, y en nuestro país están 48 horas semanales hoy la jornada laboral. Hay países que están en bajo de 40 y no son menos productivos por eso, Claro. porque no es solo la cantidad del tiempo, también es la calidad del tiempo, sobre todo en sociedades donde ya no necesariamente son los bienes materiales los que se circulan, sino también son los bienes intangibles, aquello, sociedades del conocimiento, la calidad que vos tenés para poder ponerle y enfocarte en un tema, vale mucho más que la cantidad. Hace poco leía en El País de España un concepto que ya empieza a hablarse allá, que es pobreza de tiempo. Ah, ¿viste? sí. O sea, no es solo la pobreza de que la guita no te alcanza, No, pobreza material. porque es cada vez tener cada vez más laburos y ya no solo no te alcanza la guita, sino que no te alcanza el tiempo para tener más laburos, para tener más guita. Entonces ya se hablaba de pobreza de tiempo. ¿Qué es esto? Es no tener tiempo más que para trabajar, para llegar, para cumplir con las obligaciones materiales, ¿no? Que considerando, perdón, además los avances tecnológicos Claro. que se han dado en los últimos años y que están todavía por darse, es más obsceno todavía. Claro. Es una pobreza del tiempo que no se justifica con absolutamente nada. ¿Sí se acuerdan que hay una peli que los tipos tenían la cantidad de tiempo que tenían Sí. disponible y la podían cambiar por plata y Sí, eso? sí, y lo sí, más que vender- tenían más vender tiempo, tiempo, en claro. un reloj. Porque digo, obviamente que esto después tiene efectos tanto en la vida social como en la vida, en la salud mental, ¿no? En la salud mental está claro, un trabajador que no tiene derecho a su tiempo a recrearse, sufre problemas de estrés, sufre problemas de ansiedad, sufre ataques de pánico. Han crecido los trastornos en términos de salud mental justamente por esta suerte de hiperproductividad, que tienes un daño muy fuerte en términos psicológicos, pero también tiene un daño muy fuerte en términos de la vida social. Si tu único entorno con el que te relacionás es tu entorno trabajar, es decir, si tu casa se vuelve el trabajo, ahí hay un problema, porque deja haber una adentro y una afuera. Entonces ahí en términos después de vida social, llámese ir a un club, llámese ir de vacaciones, llámese estar con amigos, se empieza a reducir y te queda una sociedad fragmentada que está en una burbuja laboral y redes sociales. Claro. Como si no hubiera mediaciones en el medio. Que creo que es un poco el sujeto que busca por lo menos un sector del capitalismo, ¿no? Claro. Me parece que ahí hay algo, y bueno, yo les traje hoy también como para cerrar un poco este tema, pero volviendo a esta idea de decir, bueno, las élites tienen una obsesión por el tiempo libre, lo que está en juego en un punto es la cantidad de horas, pero pensando en la calidad de vida, esa cantidad de horas, y este enojo, esta obsesión constante por rechazar que el trabajador pueda hacer uso Sí. de aquello que se ha ganado. Les traje un audio de Daniel Santoro, el artista plástico, Ajá. porque él habla justamente de que algo de lo que hizo el peronismo que perturbe a las élites fue justamente plantear la idea de que el trabajador tiene derecho al goce. Que el goce no es algo selectivo, sino que tiene derecho a gozar, ¿no? Claro. Entonces pareciera que no estamos hablando de cosas abstractas, estamos hablando de cuestiones concretas, ¿no? Por esto que decía yo, bueno, en Suiza ya están 37, 38 horas la jornada semanal. Entonces, me parece que tiene que ver con esta idea de decir, bueno, ¿para qué es el tiempo que tenemos? ¿Y por qué ese tiempo y ese trabajador tiene derecho a gozar? ¿Lo escuchamos un segundo el audio? A Daniel Santoro, dale, lo Daniel escuchamos. Santoro. Cuando se atiende al deseo tenés un problema enorme, porque es oscuro el deseo, porque el deseo no para nunca. Entonces ahí están los quilombos del peronismo, están ahí, atiende al deseo, genera un ascenso social
cada vez mayor, vos le diste una laptop, una netbook al chico y al poco tiempo sale otra mucho mejor y qué sé yo, y entonces no alcanza nunca, ¿viste? Entonces lo que sucede es que finalmente este impulso, ese vector de ascenso social que impulsa el peronismo a partir de estar siempre atendiendo al deseo, después se le vuelve en contra. Qué grande Daniel Santoro. Bueno, está bueno, ¿viste? Esta idea de decir, bueno, el Claro. tiempo es deseo, es poder desear nuevas cosas, es poder querer recrearte, es poder pensar qué querés hacer con tus pibes. Es también, es verdad, una lógica de poder tener más posibilidad de consumo. Entonces, bueno, me parece que un poco la idea hoy era traer esto, esta jornada laboral bueno, sí. que va poniendo. Y lo último, la última plaquita para cerrar, recordar cuáles son los efectos psicológicos y sociales. La hiperproductividad no es gratis, ¿sí? Produce daños en la salud mental, Sí. según la Organización Mundial de la Salud, es lo que más ha crecido y quienes más han sufrido estos daños son las clases medias y las clases trabajadoras. Produce daños en el Esto enlace social. se traduce en estoy quemado, no puedo más. Estoy quemado, no puedo cansado, más. jefe. No, si vieron el documental de Ofelia, Sí, claro, habla claro. mucho de eso, ¿no? Esta Bueno. idea de te vas a dormir con el celular trabajando, Sí, ¿no? no quiero meterlo acá, pero sí lo voy a meter, que es un poco lo que se está viviendo, independientemente del reclamo salarial de lo que está pasando en Santa Fe con los policías. Tiene que ver con la salud mental, Sí, con la hiperactividad, así lo reclaman, con claro. la cantidad de horas que están en un trabajo que además exige, digamos, una concentración y de poner el cuerpo muy importante, ¿no? Totalmente. Y tal vez esto último, que es lo que vamos a ver en las próximas horas, es esta idea de que, bueno, hay efectos sociales. Es la estigmatización y el odio. Es decir, estigmatización y el odio ¿a quién? A quienes hacen uso de ese tiempo libre. Lo que hablábamos antes, esta idea del parásito. Seguramente vamos a escuchar narrativa y dicen, ¿y qué? ¿Tienen tiempo para ir a marchar? ¿Y Claro. para qué quieren más tiempo? Y vayan a laburar, vayan a agarren la laburar. pala, Claro. ¿no? Entonces, pero que siempre se le cuestiona a un sector social el tiempo. Eso es lo que a mí me llama la Sin atención. duda. Que no es que se cuestiona cómo hacen el uso del tiempo todos los sectores sociales. Totalmente. Nahuel Sosa, sociólogo de Maldita Suerte. Nahuel, gracias, amigo. Gracias a ustedes, Buena chicos. semana.